Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa, a Montgomery al Día, su programa oficial del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como de costumbre, su servidora, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y fíjense, en el día de hoy vamos a estar platicando, hablando, conversando sobre dos temas de salud. El primero, desafortunadamente, ya están cambiando las estaciones del año y, como de costumbre, cada año nos amenaza la gripe estacional. Tenemos con nosotros a Deborah Aplan. Ella es la enfermera administradora del programa de inmunización y vacunas acá en el Departamento de Salud del Condado de Montgomery. Y Deborah nos va a estar conversando precisamente sobre el tema de las vacunas que están disponibles en nuestro condado gratuitamente. Welcome back, Deborah. Bienvenida. How are you? Thank you for having me back. Acércate. Come a little closer to the mic. Okay. How you doing? I'm doing well. Thank you for having me back. We're back in that season, so we're going to talk about flu vaccines. All right? That's what we're going to be doing this afternoon. Así que prepárense porque Deborah nos va a traer la información pertinente a cómo usted y su familia puede obtener las vacunas de la gripe gratis en nuestro condado. Otro tema de importancia es este asunto de tener seguro, aseguranza médica, seguro de salud. Y pues ya comienza el periodo de reinscripción una vez más sobre bajo la ley de lo que conocemos, Obamacare, el cuidado de salud, que va a comenzar el 15 de noviembre la reinscripción para aquellos residentes que aún no lo han hecho. Tenemos con nosotros a Michelle LaRue. Ella es de Casa de Maryland. Michelle, welcome, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación a estar aquí con ustedes hoy. Michelle nos va a estar conversando en el día de hoy sobre el proceso de inscripción, más o menos cuáles son los requisitos y también, más importante, cómo usted puede inscribirse. Casa de Maryland es una de las agrupaciones que está en asociación con el Condado de Montgomery precisamente para que los residentes, las personas, y cuando digo residentes no son necesariamente residentes legales, para que las personas se inscriban bajo el plan de salud. Así que vamos a tomar la pausa comercial de costumbre y cuando regresemos vamos a estar abordando estos dos temas, las vacunas gratis y las inscripciones en los planes de salud. No se vayan, ya regresamos. El día de la elección se aproxima. ¿Está su registro correcto y al día? ¿Ha cambiado su nombre o dirección? Vaya a 777vote.org o llame al 240-777-VOTE para chequear su registro. La última fecha es el 14 de octubre a las 9 p.m. Si no puede votar el día de la elección o durante la votación anticipada, las papeletas de votar por correo ya están disponibles. Vaya a nuestra página web y envíe su aplicación. Recuerde, su tiempo, su voz, su voto. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del Condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Hola, les saluda Lorna Virgilí, portavoz hispana del Condado de Montgomery, para invitarles a escuchar todos los martes a las 2 de la tarde el programa Montgomery al Día, un espacio donde les traeremos información sobre nuestro condado. Montgomery al Día, los martes a las 2 por Radio América. Los espero.
Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Vamos a estar abordando los dos temas de salud, estos que son de suma importancia. Primero, estamos en el otoño. Fall's here, Deborah. And the seasons change, and of course we have flu season upon us right now happening. Tell us a little bit why it's important, who needs to get those vaccines ASAP. Well, everybody should be vaccinated against the flu every year. Pues todo el mundo, todas las personas deben recibir la vacuna en contra de la gripe estacional todos los años. And it's the best way to prevent getting the flu is by getting a flu shot. Y es la mejor manera para prevenir, pues obviamente la gripe, el catarro conocido popularmente, de prevención. There are certain groups that need to be recognized for getting the flu. Pregnant women are one of them. Hay grupos que deben de ser reconocidos. When you say recognize, or that they're exempt, or that they should. They should. Okay, que hay grupos que deberían, sin duda, pues tomar la vacuna, como por ejemplo las mujeres embarazadas, encinta, en estado de gestación. And pregnant women can get the flu shot in any trimester. It's safe in all trimesters. Y es seguro para las mujeres, no importa en qué trimestres del embarazo estén, lo pueden obtener durante todo el embarazo. Montgomery County, obviously, every year we do conduct clinics for the vaccinations. Have they been busy this year or not much so compared to previous years? Yes, we've been very busy. We had a flu clinic last night at the University of Shady Grove. Shady Grove, sí. Le preguntaba yo que si por casualidad este año pues aquí han estado más ocupados que en años anteriores. Se dice que sí, que han estado bien ocupados en respecto a este asunto de las vacunas. Anoche precisamente hubo una en las universidades de Shady Grove. And we vaccinated 691 individuals. That was yesterday? In one evening. Ayer 691 personas recibieron la vacuna. That's a whole lot of people in one night. All of these had their appointments preset, correct? Yes. Sí, todas estas personas llegaron a vacunarse, pero fíjense, aunque sean las clínicas del condado, que vamos a ir mencionando algunas que van a estar disponibles, el asunto es que hay que inscribirse, hay que hacer la cita, hay que pautar la cita para llegar a recibir la vacuna. The best form to do that is 311 or online, correct? Correct. You either can schedule an appointment on the county's website /flu. Una de las maneras para que usted pueda pautar su cita es mediante el sitio de internet del condado. Ese sitio es Montgomery County, md.gov, la palabra flu, FLU. Montgomery County, md.gov, flu. O también puede llamar a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Every year when we hit this season, and we talk about the flu, some people say, no, I don't want to get the vaccination. I don't want to get the vaccine because, I have side effects. I get sick or I get it. In some years I get it. When I get the shot, I get it. I mean, what's the truth behind that? You cannot get the flu from the flu vaccine. Okay. Le preguntaba yo a ella que todos los años pues uno a veces se cuestiona, ¿verdad? Que sí, Michelle, el hecho de me pongo o no me pongo la vacuna porque cuando hay años que me la he puesto y me ha dado el flu. Dice acá la enfermera que no, que si usted se pone la vacuna que no va a recibir el flu. But how come some people get sick? What happens? What happens sometimes, for instance, when the children get the mist, they may get a stuffy nose or a runny nose the next day, and people confuse those symptoms that are just temporary with the flu. Hay veces, por ejemplo, en el caso de los niños que reciben la vacuna, no con la inyección, no con la jeringuilla, sino a través del atomizador nasal. Y entonces, pues a veces se le corre un poquito la nariz, tiene un poquito de, voy a decir la palabra, de moquitos el niño, y las personas pues confunden eso con el hecho de que quizás tiene la gripe. This year, I know we're talking about Ebola all over. That's not what we're here to talk about. But this year, people seem to be more concerned about that than the flu itself. Este año, con la epidemia del ébola, cada vez que hablamos con las autoridades de salud, pues las personas tienen más preocupación con el virus del ébola que quizás con la gripe. More people die from the flu every year than this potential virus.
the flu affects many, many more people in the United States than Ebola. And this year especially, because there's some more respiratory illnesses going on, it's even more important to be vaccinated against the flu. Obviamente, pues más personas son impactadas, enferman de la gripe estacional cada año que el virus del ébola. Otra cosa es que este año hay bastantes enfermedades respiratorias. When you talk about different respiratory illnesses, diseases are going on, what's happening this year? Yes. Different from previous. Different from previous years, we have some children who have been diagnosed with whooping cough. The whooping cough, ajá. Is one. Este año hemos tenido muchos niños que han sido diagnosticados con una enfermedad que se llama el whooping cough en inglés, que vendría siendo como una tos persistente, constante. Ajá. What else? We've got the enterovirus D68, which is a respiratory syndrome that Otro síndrome respiratorio que se conoce como el virus D68. it affects mainly children. Some children get very mild symptoms, other children get very severe symptoms and need to be hospitalized. Hay niños que reciben tienen los síntomas más moderados, pero otros más severos y que definitivamente necesitan ser hospitalizados. In short, it's flu season. We need to take some precautions, obviously, like washing our hands and all that good stuff. But in addition to that, county health officials are asking for everybody over the age of 6 months to get the vaccine. Is that it? Yes. Básicamente, estamos en plena temporada de la gripe. Importante, medidas de precaución, lavarse las manos, taparse la boca a la hora de estornudar, toser, etcétera, para no contagiar a otros y recibir la vacuna del flu, de la gripe estacional. Si usted aún no la ha recibido, y hay muchos lugares donde usted puede recibirla, en tiendas, en supermercados, por supuesto, en la oficina de su doctor. El condado de Montgomery está llevando a cabo varias clínicas hasta el fin del mes de noviembre, donde usted obviamente puede recibir la vacuna. The vaccines are mostly the syringe, right? And then we have a couple of flu of the mist for children. We do. On Halloween, we're having 3 large mist clinics. El día de Halloween, el día 31 de este mes de octubre, van a tener 3 clínicas que van a ser dedicadas solamente a la vacuna, pero en la forma que es el aerosol, el spray, el aerosol nasal. Where are those going to be? They're going to be located at 3 high schools in En the 3 county. escuelas de bachillerato del condado. Those high schools are Seneca Valley, Ajá. Richard Montgomery, and Kennedy, and it's free. Esa va a estar en el Kennedy de Silver Spring, Richard Montgomery de Rockville y Seneca Valley, ese es de Gaithersburg. En Gaithersburg, esos 3 colegios de bachillerato van a estar teniendo las clínicas para que la población en general pueda recibir la vacuna al estilo atomizador nasal, no el pinchazo. Así que si se quiere evitar el pinchazo, estas son las 3 clínicas. El día 31, el día de Halloween, vaya y vacúnese, pero tiene que hacer su cita. Llame al 311 ahorita mismo o vaya a Montgomery County, md.gov/flu. Ok. Vamos a hablar, thank you, Deborah. Let's talk a little bit about ACA. Queríamos hablar con Michelle LaRue. Michelle, como mencioné en la apertura del programa, Michelle está con Casa de Maryland y dentro de lo que haces ahí es asistir en lo que son las inscripciones. El proceso de inscripciones en lo que fue el Maryland Health Connection, el Maryland Health Exchange, en el ciclo anterior probó ser una pesadilla total para muchos de los usuarios. Por lo tanto, habían personas, ¿cómo es que le llamaban a ustedes los que estaban ayudando? Los navegadores. Los navegadores. Las personas que ayudaron en el proceso, los navegadores de inscripción a las personas que necesitaban hacer la compra de su seguro. ¿Cómo están preparándose ahorita ustedes, Michelle, para la próxima racha, el próximo ciclo que comienza técnicamente el 15 de noviembre? Pues en Casa Maryland ya tenemos, regresaron a trabajar con nosotros el equipo de navegadores. Están muy ansiosamente esperando el 15 de noviembre.
nosotros también ya estamos empezando a pasar la voz, ir a diferentes eventos comunitarios y estamos hasta llamando a los clientes que se vinieron a inscribir con nosotros el año pasado, recordarles que tienen que inscribirse de nuevo. La pregunta de inscribirse de nuevo, eso me da escalofrío. Las personas que ya se inscribieron y recibieron ya sea una cotización de una compañía de seguro privada y ya están pagando sus cuotas, o las personas que calificaron bajo los planes que ofrece el Estado a través de Medicaid y Medicare, etcétera, ¿esas personas se tienen que volver a inscribir? Sí, y es uno de los puntos más claves para este año, porque una persona que se inscribió a Medicaid, cuando uno ya tiene Medicaid, lo tiene por un año, entonces un periodo de 12 meses. Entonces, si apenas en mayo empezó, sería hasta el siguiente mayo. Entonces, todavía no le urge. Pero los que sí nos urge es todos que tuvieron plan privado el año pasado. Y los votaron. Los que tienen, el problema es que van a ser automáticamente reinscritos a su plan. Al existente, de seguro. Pero si no regresan con un navegador o lo hacen a través del sistema de Obamacare, pierden la ayuda financiera, porque eso es una renovación automática que hace el seguro, la compañía de la aseguranza. Entonces nosotros, la búsqueda, y eso es el primer mes, aunque el sistema está abierto hasta el 15 de febrero, todos los que tenían plan privado el año pasado, que es este año del 2014, tienen hasta el 18 de diciembre para regresar, para renovar no solo el plan, pero también la ayuda financiera. Esto es bien complicado, honestamente, porque aparte de la avalancha, ¿no? Obviamente, de las personas que no se inscribieron el ciclo anterior, están las personas que se tienen que reinscribir y las personas como yo, que yo tenía mi seguro médico privado, que lo pago yo personalmente, y de repente recibí una carta de la compañía que me venía proveyendo el servicio hace como 7 años, diciéndome, ya nosotros no calificamos más para proveerte el servicio en el estado donde tú vives, porque ustedes tienen ahora otros planes de salud y te tienes que ir por la ley de Obamacare y te tienes que inscribir a los planes que ofrece tu estado. En otras palabras, me dieron la patada y me mandaron ahora a ti, querida Michelle. Con mucho gusto te recibimos. A ti, porque obligatoriamente tengo que entonces ir por los planes que vende el estado de Maryland, porque mi proveedor existente de los últimos 7 años, pues simplemente no se hizo socio del estado de Maryland. Entonces, va a ser, ¿cuántas personas esperan ustedes que caigan en este bulto ahorita a inscribirse, a reinscribirse, y los que salieron votados de las compañías de seguro como yo? Son miles. Miles en nuestro estado. Sí, es una gran cantidad de personas. Pero aunque uno siempre ACA. Sí We're talking about ACA enrollment, the nightmare that it was the previous cycle and what we're waiting to happen next. Just not to leave you so out of the loop. But I'm sure you're familiarized with that too, Deborah. Okay. Sorry, dime, Michelle. Siempre es importante de todo modo revisar, porque de un año a otro a veces cambian los precios, cambian las opciones. Entonces, aunque en los años futuros sí va a ser más automatizado, va a ser mucho más fácil mantener el plan. Si uno le gusta su plan, mantener ese plan. Este año, como el año pasado, como ya comentaste, el sistema no funcionó muy bien. No funcionó bien. Tú estás siendo demasiada diplomática y buena gente. No funcionó muy bien, no. Fue un desastre mundial. O sea, de hecho, sabemos de antemano que el proveedor, el que tenía el contrato de ese proceso de matrícula, pues ya no está. Digamos que también le dieron la patada y entonces ahora entra otro proveedor, pero el proveedor viejo no le está pasando la información al proveedor nuevo. O sea que imagínense el desastre. Si usted, y por supuesto esto no es el condado de Montgomery, esto es el estado de Maryland. Vamos a echarle la culpa a quien la tiene. Sí, no, porque esas son las realidades. Esas son las realidades. Entonces, si usted se inscribió, quizás usted inscribió a un hijo o una hija, ¿no? Calificó bajo los beneficios, le están dando la asistencia, usted recibió su tarjetita de confirmación. Ahora que se transfiere, que se abre de nuevo la matrícula, se abre con un nuevo proveedor en cuanto a los servicios de la matrícula. ¿Qué pasa con toda esa gente que ya tenía la tarjetita? Mándame el correo
Pues todos los planes se vencen a fin de año. Digamos, siempre un plan es solo es una membresía de un año. Pero es, digamos, el 1 de enero al 31 de diciembre. Sí. O sea que si yo me matriculé en marzo, ya ahora el 31 de diciembre igual. caduco igual. Ajá. A menos que hubiera sido Medicaid, entonces Medicaid sí es un periodo de 12 meses del mes que empezó. Del mes que empezó hasta el mes que termina. Pero el otro sería los planes privados, sí es un año calendario, de enero a diciembre. Michelle, no te quiero asustar y no quiero asustar a las personas que nos están escuchando, pero obviamente suena bastante complejo. Yo sé que el año pasado yo fui al sitio de web del Estado, porque ahí es donde uno lo tiene que hacer, para buscar la cobertura de mi hijo, y aquello me fue bastante, tuve muchos tropezones para hacerlo, hablando inglés y yo manejándome bien dentro del sistema. Fueron muchos tropezones para lograr finalmente la cobertura de él. Así que yo me imagino que para mucha de nuestra gente que quizás no hablen el inglés, es aún más complicado el proceso. ¿Cómo están asistiendo ustedes para que las personas puedan solucionar esto? Sí, sí es complicado para todo el mundo. O primero, esta nueva versión de la página sí va a tener la aplicación en español. Ay, qué que va a bueno. ser una Eso es buena barrera noticia. menos. Okay, so one of the applications is going to be in Spanish. That's good. We're making progress. Sí, porque el año pasado solo la página estaba en español, pero la aplicación no. Ajá. Entonces este año sí las dos cosas van a estar en español, eso nos va a ayudar un poco, pero igual todavía la ley y el sistema es un poco complejo, entonces tenemos equipos de navegadores por todo el condado ayudando a personas a inscribirse. También como parte de lo que hacemos en Casa Maryland es dar charlas informativas sobre qué es el Obamacare y qué beneficios trae. Ahora, este año, digamos, una de las cosas primarias que trae esta reforma es que nos está enfocando en los cuidados preventivos. Como estábamos hablando ahorita de la gripe, todos los cuidados preventivos ahora vienen gratis al consumidor debajo de esta nueva reforma. Y es uno de los grandes beneficios de esta nueva reforma, es uno va a hacerse un Papa Nicolau, a aplicarse alguna vacuna, eso ya viene gratis para enfocarnos en el bienestar de nuestra salud. Sí, las mamografías y todo así, y un examen físico, pues, anualmente. Michelle, ustedes en Casa de Maryland, ¿cómo les recomiendan entonces a las personas que reciban la ayuda, ¿no? Para haciendo citas. Me imagino que ustedes van a estar trabajando todo tipo de horarios, ¿no? Y fines de semana también. Sí, tenemos horarios de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, entre semana. También vamos a estar abiertos los sábados para ayudar a las personas a inscribirse. Hasta abrimos uno de nuestros bancos de computación para abrir más computadoras para que la gente pueda venir y aprovechar y aplicar con nosotros. ¿Y lo están haciendo desde qué oficina? ¿Desde qué oficina van a estar? O sea, ¿desde dónde? Vamos a usar 4 sitios de Casa de Maryland. 4 sitios van a estar utilizando. Okay. 2 aquí en Montgomery y también 2 en Prince George. En el condado de Prince George, sí, porque de la manera que Casa de Maryland está involucrada en este proceso es, bueno, obviamente ellos son parte de la alianza con el condado de Montgomery y el condado de Prince George para asistir en el proceso de las inscripciones de las personas que califican para inscribirse. Importante recordarle que todas las personas que sean mayores de los 10 y ¿cuántos años? 18, 17 años de edad, tienen que tener el seguro médico hasta los 65 años y es obligatorio. Bajo la ley de Obamacare, la ley de seguro de salud asequible, usted tiene que tener obligatoriamente un seguro médico. Hay asistencia, obviamente, para aquellas personas que califican, pero lo importante de esto es el que sepan de que tienen que tener la póliza. Si se les está venciendo ahorita para fin de año, la que compraron quizás a principio de este año, hay que renovarla. Es hora de hacer la renovación. Si no tiene, hay que hacerlo. Y si está como yo, que su seguro lo sacó porque ya no ofrece más servicio en Maryland, pues entonces también tiene que comprar una póliza. Así que, ¿cuál es el mejor número a llamar de ustedes, Michelle, para que las personas se pongan en contacto? ¿Cuál es el número? Pues tengo 2 para ofrecerle. El de Casa de Maryland, tenemos una línea de información sobre la salud. Ese es el 301-270-8432. Okay. Y al nivel del condado también hay un número donde uno puede llamar y es el 240-773-8250. 8250. Bueno, ya creo que el mensaje está claro acá en el día de hoy. We need to get our flu shots and we need to enroll for ACA.
ACA, una vez más, es la ley del cuidado de salud asequible. Dos temas separados, pero que tienen mucha relevancia ambos en nuestra comunidad. La gripe, si usted aún no ha recibido su vacuna, recuerde, en el condado de Montgomery se ofrecen gratuitamente. En muchos sitios sabemos que supermercados y tiendas pues las ofrecen a precios bastante módicos, o quizás usted su seguro médico se la cubre a través de la oficina de su doctor. Así que si sea como sea que se la vaya a poner, póngasela, la recomiendan las autoridades de salud. Para hacer la cita para las vacunas gratis de Montgomery, una vez más, marcar el 311 o visitar nuestro sitio web en Montgomery County, md.gov/flu. Anything you'd like to add, Deborah? Just to come out and to one of the clinics that the county's having and get vaccinated. El mensaje de la enfermera administradora de los programas de vacunas del condado de inmunizaciones es que lleguen a algunas de las clínicas de vacunación que se están ofreciendo y vengan a recibirla. Si prefieren, aquellos que le tienen miedo a la aguja, que no quieren el pinchazo, prefieren el atomizador nasal como medio de vacunarse, esa clínica el día 31 en 3 colegios en el condado, en Richard Montgomery de Rockville, en Kennedy de Silver Spring y en la Seneca de Gaithersburg, pero hay que hacer la cita. Eso es importante. ¿Algo que quieras añadir, Michelle, sobre las inscripciones? Que cualquier pregunta o duda que tengan, que nos llamen, porque muchas veces la gente no sabe si califican o no, si son elegibles, y realmente muchas personas califican más de lo que unos piensan. Más de lo que se pensaban, sí, porque hay asistencia financiera bajo la ley del cuidado de salud asequible federal, así que lo mejor que hay que hacer es indagar. El sitio me imagino que va a ser el marylandhealthconnection.gov, que era el sitio que se utilizó en el ciclo anterior. A partir del día 15 ya usted puede buscar, mirar a ver si califica para algo y pues nada, es cuestión de someter la documentación necesaria. Así que si tienen alguna pregunta sobre este tema pueden llamar a Casa de Maryland 301-270-8432. 301-270-8432. O si no, a nuestras oficinas del condado al 240-773-8250. Se le olvidó el número telefónico no lo escribió porque está conduciendo, no importa, marque el 311 nuestro condado y pregúntele entonces a una de nuestras operadoras. Thank you, ladies. We're running out of time. This was quick. One more announcement. Early voting starts this week. Empieza la votación por anticipada, el voto adelantado, voting early. Existe ya la posibilidad de que los residentes de nuestro condado y de nuestro estado pues salgan a ejercer su derecho al voto un periodo de una semana antes de las elecciones. Usted puede votar ya, comenzando este jueves, día 23 de octubre, en 9 de centros a través del condado, desde el centro cívico, el edificio cívico en Silver Spring, hasta el edificio gubernamental en Rockville. Para más información de un centro que le quede cercano a usted, visite 777vote.org. Tenemos 9 localizaciones a través del condado donde usted puede votar a partir de este jueves, día 23, hasta el próximo jueves, día 30 de octubre. El voto por anticipado quiere decir que usted puede llegar a cualquiera de estos lugares, ejercer su derecho al voto de las elecciones venideras del próximo 4 de noviembre. Esto lo que hace es que le evita a usted hacer la fila, la cola, la línea el día 4. Así que ya saben, salgan a votar comenzando esta semana. Si se da un paseíto por el downtown, el centro de Silver Spring, aproveche y vote. Estos centros van a estar abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Thank you both for being here. Gracias. I got to get my flu shot. Thank you, Michelle. I got to get health insurance. Me tocan las dos. Me toca el vacunarme y también me toca el inscribirme, comprar seguro médico. Así que no se olviden, es hora de tomar esos pasos para
obviamente, estar en buen estado de salud. Yo regresaré con ustedes el próximo martes a la misma hora, a las 2 de la tarde. Y ya saben, no se pierdan entonces Montgomery al día. Tengan muy buenas tardes.